The Secretary General has, as you know, repeatedly made clear the problem both of non-payment. Como saben, el secretario general ha dejado claro en reiteradas ocasiones el problema tanto del impago de las contribuciones de los Estados miembros como el problema de que la ONU se vea obligada a reembolsarles la parte del presupuesto que no se gasta. Y estos dos factores nos colocan en una trayectoria insostenible. Aunque más de 150 estados pagaron sus contribuciones el año pasado, terminamos 2025 con un récord de 1.560 millones de dólares en contribuciones pendientes, lo que es más del doble que el año anterior. Por lo tanto, a menos que nos paguen o que no se nos obligue a devolverles lo que sobró de un dinero que en realidad nunca nos enviaron, a menos que ocurra una de estas dos cosas, enfrentamos un peligro real de quedarnos sin dinero. Because we didn't receive the budget, unless one of those two things happen, we face a real danger of running out of money. Como acabamos de escuchar, Naciones Unidas podría quedarse sin fondos. No se trata de una advertencia retórica, ni de una hipótesis lejana, sino de un escenario financiero concreto. Descrito en términos administrativos, falta de liquidez, obligaciones inmediatas y reglas internas que ya no pueden sostenerse. La organización se encuentra en esta situación por la combinación de los dos factores que comentaba el portavoz Farhan Haq: el impago de contribuciones de varios Estados miembros y un sistema presupuestario que obliga a devolver la parte de un dinero que nunca llegó a las arcas de la ONU. El jefe, Antonio Guterres, que ya ha avisado a todos los países miembros de la situación, alertó hace algún tiempo de la gravedad de los recortes generalizados en el desarrollo y la ayuda humanitaria. Según algunos medios, una alusión directa a los importantes cambios en la política exterior de la administración Trump. A world marked by self-defeating geopolitical divides. Un mundo marcado por divisiones geopolíticas autodestructivas, violaciones flagrantes del derecho internacional y los recortes masivos en la ayuda al desarrollo y humanitaria, entre otras tantas cosas, están sacudiendo los cimientos de la cooperación mundial y poniendo a prueba la resiliencia del propio multilateralismo. Y esa es la paradoja de nuestra era. En el momento que más necesitamos la cooperación internacional, parece que somos los menos dispuestos a utilizarla y a invertir en ella. Estas eran las palabras de alerta hace unas semanas. La situación estaba poniendo a prueba el modelo de la ONU, según decía. Hoy, una vez hecho el cierre de 2025, las contribuciones por pagar, las que no se han pagado todavía, sobrepasan los 1.500 millones de dólares, más del doble que el año pasado. Más de 150 países han pagado total o parcialmente sus cuotas, pero eso no basta para compensar los retrasos y ausencias de pago del resto de estados. La ONU nunca había operado con un margen de liquidez tan estrecho. Su mayor contribuyente tampoco había tomado nunca decisiones parecidas, aunque las leyes internacionales le obligan a pagar y el Congreso ha aprobado esos pagos. A día de hoy, Estados Unidos ha acumulado atrasos y en algunos ejercicios ni siquiera ha pagado el total. Not only is the UN not solving the problems it should, too often, La ONU, además de no resolver los problemas que debería resolver, con demasiada frecuencia crea nuevos problemas que luego tenemos que solucionar nosotros. El mejor ejemplo es el tema político número 1 de nuestro tiempo. La crisis de la inmigración descontrolada está arruinando sus países. Las Naciones Unidas están pagando el ataque contra los países occidentales y sus fronteras. En 2024, la ONU presupuestó 372 millones de dólares en asistencia en efectivo para apoyar a unos 624.000 migrantes en su trayecto hacia los Estados Unidos. Piénsenlo. La ONU está apoyando a personas que están entrando ilegalmente a los Estados Unidos y luego nosotros tenemos que expulsarlas. La ONU también proporcionó alimentos, refugio, transporte y tarjetas de débito a inmigrantes ilegales. ¿Pueden creerlo? Cuando en la ONU se habla de hundimiento o de colapso financiero, no se refieren a que se cerraría inmediatamente. En los primeros meses veríamos retrasos en pagos a proveedores, la congelación de las contrataciones, la cancelación o reducción de sus misiones y, por supuesto, todo usando unas reservas de emergencia que ya están muy mermadas. A medio plazo, es decir, si no se resolviera en varios meses, el asunto se agravaría. Se tendrían que paralizar las operaciones de paz, suspender o transferir a ONGs
los programas humanitarios. Las agencias especializadas tendrían que operar al mínimo y todo esto marcado por la consiguiente pérdida de credibilidad financiera. En resumen, llegados a este punto, la ONU solo existiría sobre el papel. El entonces senador Marco Rubio, y ahora secretario de Estado de la administración Trump, ya no se mostraba conforme con la gestión de algunas áreas de la ONU hace tiempo. Cuba fue elegida para continuar cierto parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Con esta postura, ¿usted cree que debería retirar a Cuba de ese lugar? Bueno, creo que Estados Unidos no debe participar en esa comisión que no tiene, para mí, eso no tiene legitimidad ninguna. Tú no puedes tener un comité de derechos humanos donde todos los miembros son personas que violan los derechos humanos. Es como decir, voy a crear un comité para estudiar los crímenes y los miembros son miembros de la mafia. No tiene sentido. Este grupo no es legítimo y básicamente es un grupo de países que violan los derechos humanos, que se unen a este organismo para protegerse ellos y para condenar a los países que los condenan a ellos. Así que ese grupo no es legítimo y nosotros como país no debemos participar. Estados Unidos no debe dar ni un centavo. Sí. Entre los países que conforman este Comité de Derechos Humanos también está China, acusada de la documentada persecución a sangre y fuego de las personas que practican la meditación pacífica Falun Gong o Falun Dafa. Los abogados de derechos humanos, los cristianos, etc., todos son perseguidos. También es conocida por su extensa red de campos de concentración y sus campos de trabajos forzados u obra de mano esclava, con la que producen a unos precios imbatibles en el entorno internacional. Otros países del comité son Sudán, Vietnam o Burundi. Y tras este breve inciso, pero importante para dar contexto, veamos las cifras que aportaba Estados Unidos hasta hace relativamente poco. Pues hablamos de aproximadamente el 22% del presupuesto ordinario y una parte aún mayor de los fondos destinados a misiones de paz y los programas. En otras palabras, Washington era un factor decisivo para la estabilidad financiera de la organización, hasta que Estados Unidos cambió su política exterior. Durante la administración de Donald Trump, lleva un año y poco, ha reducido significativamente su contribución, tanto en pagos obligatorios como en aportes voluntarios. La decisión se marcó en una revisión mayor tanto de la política exterior estadounidense como de su participación en toda clase de organismos multilaterales. Estos recortes no provocaron por sí solo la crisis, pero sí contribuyeron a agravarla. La capacidad de maniobra financiera de la ONU se redujo en un momento de creciente demanda global, como dijo Guterres, guerras, hambrunas, violaciones de derechos humanos, pero la administración Trump no ha dejado de pagar solo. También está creando, en paralelo, un nuevo organismo internacional, la llamada Board of Peace, la Junta de la Paz. Ya lo explicamos a fondo en programas anteriores. Lo presentaron como otra nueva estructura de cooperación internacional. Su objetivo: actuar con más rapidez y menos burocracia que las Naciones Unidas. La iniciativa en principio se anuncia como complementaria, aunque en algunos casos sustitutiva, de determinadas funciones que suelen atribuirse a la ONU. Varios países han mostrado interés o incluso se han sumado. También quiero reconocer a los líderes tan extraordinarios que están aquí hoy. Esto no es solo una junta de paz, es una junta de acción. Tal como el presidente Trump, es un presidente de acción. Muchas veces a la gente le gusta dar discursos. He asistido a muchos de estos foros y no son inútiles. Tienen utilidad en muchos casos, pero a menudo, en asuntos internacionales, nos encontramos en eventos donde las personas leen estas declaraciones preparadas, estas cartas con palabras fuertes que publican, pero no hay acción, no pasa nada. Este es un grupo de líderes que se enfocan en la acción. Y el presidente de los Estados Unidos es un presidente de acción, de hacer que las cosas se hagan. Y hoy es el comienzo de eso, de una nueva era y una nueva etapa, que creemos que es tan importante como modelo para el resto del mundo de lo que es posible. Y claramente el enfoque ahora está en Gaza, asegurándose de que el plan que está a punto de presentárseles hoy, esta visión para el futuro de Gaza, esta visión para el futuro de la región, no solo sea posible y prometedora,
sino que sea nuestro destino si dedicamos el tiempo y el esfuerzo que requiere, como sé que hará esta Junta. Pero también creo que servirá como ejemplo de lo que es posible en otras partes del mundo. Sin perder de vista lo que tenemos frente a nosotros ahora, esto muestra lo que es posible para otros lugares y otros conflictos que ahora parecen imposibles de resolver. Otros estados, en cambio, manifestaron reservas, señalando que la Junta de la Paz carece del marco jurídico, la legitimidad universal y los mecanismos de control propios del sistema de Naciones Unidas. Y es que, de hecho, Estados Unidos ha dinamitado el sistema internacional, como explicamos en el otro programa. Quizás ahora lo que tenemos es ante nosotros un sistema internacional en horas bajas. Pero asistiremos a la coexistencia de ambos enfoques dentro de poco. El cambio más significativo es que la nueva Junta de la Paz constará de estructuras más reducidas, rápidas, y lo dirigirán potencias concretas. Y la crisis financiera de la ONU se produce precisamente en este momento de redefinición del orden global. La pregunta es, tras la retirada de Estados Unidos, si los países también han ido dejando de confiar y de pagar. Hablamos tras la retirada de Estados Unidos, claro, hablamos de cifras récord, que doblan a la del año pasado. Bueno, ahí les dejo el dato. Antonio Guterres ha sido explícito: sin pagos completos y puntuales o sin una reforma profunda de las reglas financieras, la ONU no podrá cumplir sus propósitos. Sin dinero no hay misión posible. La advertencia de hundimiento financiero inminente también plantea una pregunta incómoda. ¿Recobrará la comunidad internacional la confianza y le garantizará los fondos necesarios a la ONU para que ésta siga cumpliendo su misión? ¿O estamos ante un punto de inflexión que redefinirá el multilateralismo tal como lo conocemos? ¿Qué opina? Si no ha visto nuestro programa sobre el panel de la paz en la Junta de la Paz del presidente Trump, le invito a verlo ahora para que tenga una idea completa de lo que está pasando con las Naciones Unidas. Es, sin duda, un movimiento histórico. Todos quieren estar en ella, pero sí, tengo a algunas personas controvertidas, pero que hacen su trabajo. Son personas que ejercen una influencia tremenda. Además, si solo pusieras bebés en la Junta, no se lograría mucho. Así que los invitamos y aceptaron. Muchos han aceptado. Creo que no sé de nadie que no haya aceptado. Va a ser genial. Creo que la Junta de Paz será la junta más prestigiosa de todas y va a lograrse hacer mucho trabajo que la ONU debería haber hecho. Y trabajaremos con la ONU, pero la Junta de Paz va a ser especial. Vamos a tener paz. Comenzó con Gaza, en Medio Oriente. Tenemos paz en Medio Oriente, una paz increíble en Medio Oriente. Nadie pensaba que eso fuera posible, y eso ocurrió al eliminar la amenaza nuclear de Irán. Sin eso, nunca habría sido posible. Pero la Junta va a ser, creo, realmente fantástica. Y creo que será una Junta más prestigiosa que cualquier otra de la historia del mundo. Muchas gracias. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.